Hola, ¿qué tal? Te saluda Eduardo Islas, estudiante de la Escuela Superior de Economía. En esta ocasión hablaremos sobre el debate de la política económica cardenista desde una perspectiva contemporánea. El objetivo de esto es poder ofrecer una perspectiva contemporánea de este debate y plantear una caracterización de la política económica cardenista más conveniente para poder reivindicar a la hipótesis tradicional. La metodología que se fundamenta en una línea argumentativa de política económica y evidencia empírica, constituida por estadísticas del periodo, así como una introducción de conceptos analíticos relevantes. Los planteamientos de los términos del debate, en esto queremos apuntar de una manera sucinta los planteamientos de la hipótesis tradicional y la alternativa, así como aquellos que propone la perspectiva contemporánea sobre la política económica de este periodo, que comprende de 1934 a 1940. Comenzaremos por la hipótesis tradicional, que esta es sobre la política económica del periodo de 1934 a 1940, que fue sustentada en uno o varios aspectos de la misma por Panini, Palacios, Ortiz, Martínez, Urquidi, Siegel, Broders y Solís, Cavazos, Medina, Cárdenas, entre otros estudiosos del tema. Los planteamientos de fueron que la política económica de la administración del presidente Cárdenas fue populista en términos económicos, y esto implicó que la política fiscal expansiva incurriera en importantes déficits para llevar a cabo el gasto que implicaba el ambicioso programa social y económico cardenista, y que la política monetaria expansiva se materialice a través del financiamiento primario del Banco Central, al gobierno federal y a los bancos nacionales y comerciales. Este proceso generó incrementos sustanciales en la oferta de dinero que, al impulsar la demanda agregada y enfrentar una oferta inelástica, provocaron una alta inflación. La hipótesis alternativa, por su parte, fue propuesta por Cárdenas y adoptada por Suárez, Moreno Brid y Ross, en donde esta visión alternativa plantea que la política económica de la administración del presidente Cárdenas no fue populista, ya que respetó las restricciones macroeconómicas, y esto implicó que la política fiscal expansiva se expresara a través del déficit pequeño, y que la política monetaria expansiva fuera relativamente moderada, con el propósito de monetizar a la economía conforme ésta crecía. Desde la perspectiva contemporánea, se puede decir que en este debate los argumentos que se refutan de la hipótesis alternativa es de que al argumentar que la política económica de la administración del presidente Cárdenas fue populista, ya que se estableció como máxima prioridad la ejecución de su programa social y económicos para alcanzar el crecimiento económico, y al mismo tiempo menospreció los equilibrios macroeconómicos fundamentales. También esta perspectiva señala que una de las políticas económicas para enfrentar la crisis en 1938, solo la monetaria, fue consistente para ampliar el crédito. Y si esto fue verdad, ya que la política fiscal fue procíclica y la cambiaria no fue de una muestra de flexibilidad o de una decisión política, sino fue forzada por las circunstancias y el contexto de incertidumbre de política y social. La perspectiva contemporánea coincide en lo esencial con la hipótesis tradicional, pero se reconoce que la hipótesis tradicional no ofrece evidencia de la magnitud
de los que se llamó importantes déficits fiscales y que el análisis del crecimiento de la oferta de dinero es insuficiente para mostrar que hubo un exceso de la misma. Las objeciones de la hipótesis alternativa a la tradicional podrán parecer a primera vista como correctas, ya que muestran como evidencia los déficits fiscales y una expansión monetaria que aparentemente que es consistente con el crecimiento de la economía. Pero la perspectiva contemporánea provee una mejor evidencia empírica para remediar el fallo de la hipótesis tradicional y así construir una línea argumentativa más sólida para refutar las objeciones de la hipótesis alternativa. La principal objeción respecto a la hipótesis alternativa es que al caracterizar erróneamente a la política económica cardenista como no populista, pierde de vista la internacionalidad y el contemporáneo típico de estos regímenes, como lo son la política de arranque y freno. Esta política económica, fiscal y monetaria fue expansiva en general, pero en dos fases distintas. El Banco Central señala que en el año se inició con un aumento sensible y sostenido de los depósitos bancarios, que principalmente debían atribuirse a los créditos de gasto y fuertes inversiones que, para dar cumplimiento a su programa de obras públicas y reformas sociales, hubo de hacer el gobierno con tal motivo que los bancos ampliaron sus operaciones y como consecuencia del origen de que procedieron los depósitos, estos carecieron de estabilidad y los préstamos bancarios entonces se multiplicarían sobre bases indeseables. De ahí que la impresión de holgura financiera que tanto impulso dio a los negocios en los primeros 6 meses del año fuera reemplazada pronto por una situación inversa cuando la fuga o ocultación de los capitales determinó que a partir de julio la baja acelerada de los depósitos tuvo que obligar a los bancos a activar sus cobros y restringir las concesiones de nuevos créditos severamente. La hipótesis alternativa plantea que en el régimen cardenista se le tiene que caracterizar como populista, pero equivocadamente, ya que Cárdenas plantea que el régimen cardenista ha sido calificado de populista por su clara cercanía e identificación con las clases de bajos ingresos y marginadas, así como por su extenso programa social que se percibió como causante de la expansión del gasto público para la educación y la salud. Cárdenas responde a estos cargos afirmando que la administración cardenista no fue populista, ya que las restricciones macroeconómicas fueron efectivamente consideradas por dicha administración. Y en efecto, los déficits fiscales fueron pequeños y su financiamiento no fue con créditos significativos del Banco Central, excepto cuando hubo que enfrentar la crisis de 1938. Y si bien el gasto tuvo un alto contenido social, el monto de este rubro casi no creció en el sexenio y la magnitud en que se redujo el gasto militar y administrativo en su momento fue dirigido por igual al gasto económico y social. En la perspectiva contemporánea se introduce como necesaria una definición de populismo económico para tratar con mayor rigor el tema y refutar la hipótesis alternativa. Para mostrar la consistencia de la definición que se adopta y el comportamiento de la administración cardenista, utilizaremos el axioma jurídico de la administración de parte. Esto con motivo de que el secretario Suárez no tuvo dificultad alguna para ejercer y defender abiertamente los principios significativos del gasto público para alcanzar el progreso económico. Igualmente, describiremos los resultados económicos que la política de arranque acelerado en 1936 tuvo en la estabilidad monetaria y los desequilibrios externos. Comenzaremos mostrando el menosprecio
de la administración cardenista a la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado, enumerando algunos ejemplos al respecto, ya que si se tiene la tolerancia del régimen cardenista al incremento de los movimientos de huelga, especialmente en 1953 y 1933, los cuales provocaron alarma en el sector patronal por su combatividad. Por ejemplo, Águila se refiere como cardenistas que se dio a la tarea de una actividad febril de reformas económicas e institucionales profundas en el breve lapso de unos 3 años y comienza a declinar a partir de su clímax asociado a la expropiación petrolera de marzo de 1938 hasta la controvertida elección de 1940. Bueno, abarcándonos en la política fiscal, queremos presentar las objeciones a la posición de la hipótesis alternativa respecto a esta, ya que la principal de ellas es que el planteamiento de modernización fiscal con déficits pequeños del gobierno federal ofrece una evidencia parcial de la magnitud del déficit fiscal y de los momentos de su impacto macro. En la hipótesis alternativa sobre la expansión de esta política, Cárdenas señala que hubo un superávit menor en 1935 de 0.3% del Producto Interno Bruto y déficits pequeños. En 1936, 37, 39 y 40 se tuvo un promedio de 0.3% del Producto Interno Bruto y el déficit fue un poco mayor de 0.9% del Producto Interno Bruto para 1938, lo cual explica cómo parte de la política anticíclica se requería por las circunstancias. En la perspectiva contemporánea apunta a 3 aspectos que permiten tener una lectura distinta de la disciplina fiscal del gobierno federal respecto a la hipótesis alternativa. Y lo primero es que las cifras históricas del déficit público bajo el enfoque de ingreso-gasto tienen fallas metodológicas que llevan a problemas de interpretación. Por ello, el enfoque de medición del déficit público mediante el financiamiento del mismo es una mejor práctica. Y si las estadísticas proporcionadas por el INEGI en 2015 y utilizadas generalmente por los analistas no son precisas respecto a los ingresos y gastos fiscales. Por el lado de los ingresos no es claro si se incluyen o no los financiamientos y los subsidios virtuales concedidos, y por el lado de los gastos si se incluyen o no las amortizaciones y los subsidios virtuales. Lo segundo es que para valorar la disciplina fiscal cardenista, las proporciones del déficit público respecto al PIB pueden ser complementadas con la correspondencia entre déficit a ingreso, ya que para escalar variables económicas en relación con el PIB, esto nos permite evaluar en su relevancia en términos del tamaño de la economía y el posible impacto en ella. El pero aquí es que además del posible impacto en la economía, lo que interesa apreciar es el grado de la disciplina fiscal del régimen cardenista. Y con este parámetro podemos observar las desviaciones importantes entre los ingresos ordinarios y financiamiento para no sorpresivamente en los años de manera especial de 1936 a 1937. En la política monetaria queremos presentar las objeciones a la posición de la hipótesis alternativa respecto a la política monetaria, y la principal de estas es la refutación de la perspectiva contemporánea, que es el financiamiento a través del redescuento y del crédito a la banca nacional y comercial, que está dirigida